Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, siempre creyendo, hermanos, en el Señor, que su palabra, su bondad y su gracia nos acompaña en todo tiempo y en todo momento. Como siempre, hermanos, damos gracias al Señor que nos permite estar compartiendo este estudio y juntos podamos avanzar en la comprensión y el entendimiento de la palabra de nuestro Señor. Que este estudio, hermano, más que llenarnos de un conocimiento, pueda llevarnos a una reflexión de todo el trabajo que ha costado. Sí sabemos que la obra es del Señor, pero ha habido hombres que le han creído al Señor y en ese creer han avanzado, han permanecido y se ha manifestado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estudiamos el libro de los Hechos, donde vemos los fundamentos, los inicios, cómo la propia doctrina va creciendo y ese fundamento se va haciendo visible, aún como el propio mensaje que lleva Pablo con el mismo fundamento, pero va teniendo más forma, mayor entendimiento, mayor claridad. Y eso es prácticamente lo que estamos estudiando. Hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 18, versículo 7. Ya en las últimas 2 semanas que comenzamos a hablar de estos textos de Hechos capítulo 18, del versículo 1 al 6, pues el Señor nos ha mostrado algunos detalles en el texto bíblico. Comencemos con una oración, como siempre, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé claridad y que nos pueda dar comprensión para que cada uno de nosotros podamos entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que tú nos ayudes, nos des comprensión y entendimiento, y que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y en nuestro pensamiento, Señor. Que al poder entender, Señor, y comprender el texto de tu palabra, Cristo Jesús, tengamos más claridad, Señor, más fortaleza, Dios Santo, para caminar en este evangelio, Señor, en el cual tú nos has llamado, en el que hemos creído y que hemos abrazado, y que con más certeza, Señor, aún a pesar de las pruebas y las dificultades, podamos seguir creciendo, Señor, y avanzando, esperando confiadamente en ti. Padre, bendigo tu nombre y te pido, Señor, que obres en la vida de cada uno de nosotros, conforme a tu gracia, Señor, y conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla para que podamos ir leyendo y siguiendo el texto bíblico y, y sigamos avanzando en el mensaje de nuestro Señor. Las últimas 2 semanas hablamos exactamente desde el versículo 1 hasta el versículo 7, 8. Y hoy vamos a hablar del versículo 9, 10 y 11. Dice entonces, a manera de un resumen muy corto, después de todas estas cosas, Pablo salió de Atenas, ya lo habíamos comentado, fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Dos palabras importantes, discutía y persuadía a judíos y griegos. ¿Bajo qué términos? Más adelante lo dice la palabra del Señor. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, era mediante la palabra, estamos hablando del Antiguo Testamento, usando los textos del Pentateuco, de los profetas, de los poéticos, para llevar a un convencimiento a aquellos que estaban recibiendo el mensaje, que eran principalmente judíos y también los temerosos de Dios o aquellos que habían abrazado la fe judía o la doctrina judía, pero no eran judíos de nacimiento, coincidían, eran adoradores de Dios, se les llamaba temerosos de Dios, prosélitos,
que no eran judíos de nacimiento, pero creían en el Dios de Israel. Entonces, persuadían, ¿sí? Discutían, primero persuadían a judíos y griegos. ¿Cuáles griegos? Los que estaban y eran parte, se llegaban a las sinagogas, que se les permitía entrar y estar aprendiendo las doctrinas. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿sí? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí hablamos de que Pablo, junto con el estar enseñando, ministrando la palabra, también testificaba a los judíos, daba su testimonio y hacía saber cómo es que Dios le había visitado. Él siendo un judío recalcitrante, un perseguidor de la iglesia, circuncidado al octavo día, educado o enseñado a los pies de Gamaliel, todas las credenciales de las que habla Pablo. Y ahora mostraba que realmente Dios había hecho un cambio y le había llevado, hermanos, a vivir una experiencia plena en la comprensión del Evangelio. Inclusive estuvimos leyendo los textos en Hechos capítulo 26, donde declara plenamente cuál era el propósito con el cual el Señor lo había llamado. Y decimos, hermanos, que de alguna manera, Hechos capítulo 26, dice aquí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esa es la visión, que hoy vamos a hablar de eso, las visiones de Pablo. La visión en la cual Pablo permanece y es de lo que habla y testifica. Esta es la visión celestial, que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es algo que hoy en día, hermanos, también ha dejado de compartirse, que los hombres se arrepientan de su pecado, que no solamente dejen su pecado, sino que lleguen plenamente convencidos por el Espíritu Santo y por el poder de su palabra, se arrepientan de su manera de vivir. Y de eso, hermanos, sean transformados en su mente, sean transformados en su corazón y se conviertan a Dios. Vemos, hermanos, entonces ahí la regeneración, la justificación, la santificación en la operación del Espíritu Santo a través del mensaje que estaba llevando el apóstol Pablo. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo predicaba, pero era necesario siempre la intervención del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo a través del mensaje de la predicación. Por eso, hermanos, hemos estado estudiando los días sábados acerca de por qué es necesario predicar el Evangelio, cómo es que tenemos que predicarlo, bajo qué fundamento. Pero es muy importante, es de alguna manera determinante que el Espíritu Santo actúe en aquel que escucha el mensaje del Señor. Sí, sabemos que la obra es del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la ordenanza de nuestro Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. La ordenanza que el Señor da para que se vaya y se predique el Evangelio, como lo dice en Hechos capítulo 10, cómo van a invocar al Dios que no conocen y cómo lo van a conocer si no hay quien les predique y cómo van a predicar si no hay quien envíe a aquellos que es necesario que prediquen. Entonces, esa era la función que estaba cumpliendo Pablo. Solamente resumo, dice a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera. No haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés hicieron, dice, no diciendo nada fuera de las cosas, o sea, que era lo que estaba escrito. Por eso estamos refiriendo, hermanos, que es la palabra del Señor la que, de alguna manera, es la que predicaba Pablo, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Ese era centralmente
el mensaje que llevaba el apóstol Pablo, de cuál tenía que llevar a aquellos hombres este mensaje y que cada uno de ellos pudiera acercarse plenamente al Señor. ¿Sí? Dice en la versión de las Américas que se llevaba este evangelio en Damasco, Jerusalén, la región de Judea, los gentiles que debían arrepentirse, volverse de Dios, volver a obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el mensaje que Pablo le estaba llevando con toda claridad y compartía a todos aquellos que de alguna manera estaban necesitados de ese mensaje que el Señor traía. Entonces, hermanos, esto es lo que hablaba y predicaba Pablo. Ok, regresamos aquí. Eso era lo que testificaba la palabra, predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, ya hablamos de lo que es esa práctica, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, que es un término que también podemos encontrar en Hechos capítulo 20, 26, 27 y 28, que ya les había hablado con denuedo, con llanto, y que él era libre de la sangre de ellos, y veamos la evidencia en el Antiguo Testamento en cuanto a este término, en la última enseñanza que tuvimos del libro de los Hechos. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, de ahora me iré a los gentiles. Decíamos que no es que iba a dejarle de predicar a los judíos. Cada que llegaba a una ciudad, vemos cómo también seguía compartiendo a los judíos. Inclusive en el capítulo 28, la última vez que le comparte a los judíos, ya casi al terminar el capítulo, le habla a un grupo de judíos y también no logra por el Señor ni por el Espíritu convencerlos. Y el Señor tiene su tiempo para cada uno. Y Él sigue llevando el mensaje, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, primeramente al judío y luego al griego. Sí, esa es su misma trayectoria. Pablo sigue hablando al pueblo judío, sigue hablándole a los gentiles, cumpliendo el propósito y la visión que Dios le había dado y que le manifestó en Hechos capítulo 9 cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Su visión no varía. Lo que varía, hermanos, a veces es nuestra condición de cada uno de nosotros como hombres, donde hay dificultades, hay problemas y a veces, hermanos, la situación en la que nos encontramos, a veces dudamos si tenemos que seguir de tal o de cual manera, pero el Señor, hermanos, a través del Espíritu Santo y hoy que tenemos la influencia plena de la palabra del Señor en nuestras vidas, va marcando una dirección hacia dónde y cómo tenemos que caminar. Por eso, hermanos, te invito y te sigo exhortando a que leas tu Biblia todos los días, a que ores al Señor y que realmente permanezcamos en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, porque eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice entonces, saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo. Aquí vemos que era temeroso de Dios. Nuevamente decimos de los que adoraban al Señor, de los prosélitos. Decíamos que este hombre llamado Justo con sus segundo y tercer nombre, era un hombre el cual, perdón, ya me perdí del texto, saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Aquí en la Biblia de las Américas el nombre es, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, ¿sí? Y vemos a otros que es Gallo, Ticio Justo. Entonces ese es su nombre completo, ¿sí? Y aquí hace la aclaración el texto, algunos manuscritos lo omiten, otros dicen Tito, no confundiéndolo con el Tito al que se le dirige Pablo una carta específicamente, sino estos son de los primeros conversos. Hablábamos de Crispo, de Justo, de Estefanas,
y que fueron de los conversos en esa región, fue la última clase que vimos. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, hacíamos la aclaración de que era toda su casa, y muchos de los de Corintio. Aquí nos va a ayudar este texto. Muchos de los de Corinto, muchos de los corintios, aquí subrayo el texto, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí, hermanos, hacíamos una referencia de la familia de Estefanas, de Crispo, de que de alguna manera decía que él junto con toda su casa, hablábamos de Justo, que es, dimos los textos, donde veíamos que en su casa se empezó a fomentar la iglesia del Señor, el lugar de reunión, se había establecido ese lugar como el punto central donde no solamente había recibido a Pablo, sino también a los hermanos y a la iglesia de Jesucristo en su casa. Y vemos que ahí generó un gran conflicto porque esa iglesia naciente estaba precisamente al lado de una sinagoga. Y dimos los textos la semana pasada, no vamos a regresar esos textos porque ya los estudiamos la semana pasada. Si quisiera retomarlo, consulta ahí, está el mensaje en los hechos que dice así, Crispo, Justo y Estefanas, que fueron de los primeros conversos, y así lo declara en Corinto, así lo declara en Romanos, los textos que citamos acerca de ese gran número de conversos, que el Señor los estaba alcanzando y se estaban siendo llevados a los pies de Cristo. Entonces, dice, muchos de los corintios, oyendo, decíamos Efesios capítulo 1, versículo del 13 en adelante, oyendo, creían y eran bautizados en el Señor. Y Pablo aclara cuando habla a los corintios en la primera carta que él no bautizó más que a algunos. Ya también citamos ese texto la semana pasada. Entonces creían y eran bautizados. ¿Cuántos? Pues no nos dice cuántos. Dice, pero aquí la palabra muchos, una palabra muy regular que usaba este Lucas, o de gran manera, muchos, enormemente, que habla de una cantidad de personas. No nos dice cuántas, pero aquí el texto que sigue, que es el que hoy nos corresponde estudiar en adelante, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Este es el tema del día de hoy, la visión que el Señor tuvo con Pablo. No es la primera vez que el Señor manifiesta que tiene una visión, ya lo vemos en su conversión, en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12, Hechos capítulo 22, 18, que es para que iba a llevar a los gentiles, Hechos capítulo 23, 11, que es de Jerusalén a Roma, que era necesario que llegara. Hechos 27, que cuando va a ser salvado, que el Señor le había mostrado que los iba a librar de ese naufragio que iban a tener. Eh, son las visiones de Pablo, que puede haber muchas otras más, de la misma manera que las que tenía Pedro cuando el Señor le muestra en los cielos los animales impuros. Y de alguna manera el Señor sigue teniendo una interacción con los apóstoles. Aunque vemos que el Señor había ascendido, sigue habiendo cristofanías en las cuales se presentaba, ¿no? Y se les mostraba en visión a Pedro, vemos que también se manifestaba en visión a Pablo, vemos la visión que tuvo Esteban al Señor puesto de pie para recibir en Hechos capítulo 7. Y esto es, hermanos, lo que encontramos en el Señor, una continua manifestación en la cual sigue Dios fortaleciendo. Y vamos, hermanos, a tratar de entender este texto. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Lo primero que le dice es, no temas. ¿Cuál era la condición del apóstol Pablo al llegar a Corinto? Lo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros, cuando llegó con ellos para anunciaros el testimonio de Dios, ese era lo que iba Pablo a Corinto, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa era la situación en la que se encontraba físicamente, intelectualmente, en su corazón a Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el mensaje que llevaba Pablo. Pero aquí vemos su condición. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Quizás podemos argumentar en el sentido de que con el temor de no dar sus palabras, viendo el contexto, ni de su propio pensamiento, sino llevar, dice, el mensaje de Cristo, de su resurrección, del arrepentimiento, mostrando tanto a judíos como a griegos, gentiles, que él era el Cristo y que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y que era necesario que padeciera todas estas cosas. ¿Para qué? Para que llegara la salvación a este lugar. Entonces es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Eso es lo que manifiesta su condición humana, que muchas veces vemos a un apóstol entregado, esforzado, con mucho ahínco, ¿sí? Con muchas agallas, compartiendo el Evangelio. Pero aquí vemos una manifestación de la debilidad de su humanidad. Y aquí nuevamente, miren hermanos, lo liga el texto de lo que estamos viendo. No temas, sigue hablando y no calles. Entonces, motivado por la visión que tenía del enviado, del el llamado y el envío que le había hecho Dios de una manera permanente, pero Dios lo sigue pidiendo que se esfuerce. De la misma manera, hermanos, que a ti, desde el primer momento en que fuiste llamado, fuiste sacado de tinieblas a luz, fuimos sacados de nuestra muerte a vida, fuimos sacados de nuestra condición de pecado, nos llevó el Señor por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Y el Señor nos permite a veces compartir nuestra fe, el ser parte del llamado que Dios nos hizo en el servicio, pero a veces vienen dificultades. De Pablo debemos de recordar que viene de Atenas en un mensaje donde quizás no hubo mucho fruto, por el contrario hubo mucha controversia. Estaban pareciendo no solamente desafiando a Pablo, sino desafiando a Dios. Y Pablo salió de ese lugar y llega a Corinto, ya como lo hemos definido, una ciudad llena de pecado, de idolatría, y que de alguna manera estar rodeado o estar por dos puertos, uno a la izquierda, uno hacia el norte y otro hacia el sur, vemos que de alguna manera un lugar lleno de promiscuidad, y lo podemos entender por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que de alguna manera fue un lugar muy difícil, donde había mucha cuestión motivada por su propia concupiscencia. Sí, había una promiscuidad muy fuerte entre las familias, y podemos encontrar las referencias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero él se encontraba con debilidad, mucho temor, mucho temblor. Parecía que empezaba a ver frutos. Leyendo el versículo anterior, parece que hay frutos que estaba teniendo Pablo, porque vemos aquí, dice, muchos de los de Corintio oyendo creían y eran bautizados, y podríamos decir que eso era de regocijo y de alegría, porque a veces, hermanos, cuando le compartimos a alguien y vemos que empieza a ser contristado por el Señor, por la palabra que le compartimos, nuestro corazón puede llenarse de gozo, de alegría, que hay alguien más que el Señor le ha permitido ver la luz, que el Señor le ha permitido entender la palabra, que el Espíritu Santo está haciendo su obra regeneradora en su corazón, haciéndole ver su condición de pecado y su necesidad de Dios. Ese es el gran regocijo.
Pero a veces, nuevamente reitero, hay situaciones externas, hermanos, que el Señor en su gracia y en su misericordia y por medio del Espíritu Santo nos fortalece, nos envuelve, nos abraza, hermanos, y nos llena de gozo en nuestro corazón para que sigamos perseverando. Y precisamente esto es lo que habla el Señor. Primeramente le dijo, no temas, hay un temor, que muchas veces el temor, hermanos, nos lleva a una distorsión de la realidad. En muchas ocasiones, el temor, hermanos, a mucha gente le hace hacer cosas imprudentes muchas de las veces y salimos fuera de la razón. Entonces, el Señor exhorta a Pablo de la misma manera que exhorta a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, siempre el Señor nos va a estar exhortando, nos va a estar fortaleciendo, nos va a estar invitando a que creamos, a que esperemos, a que confiemos en Él. Y Dios en su gracia, hermanos, y en su misericordia nos va a estar llevando, hermanos, a que sigamos creyendo. Creo en todo momento que va a haber momentos de flaqueza, de debilidad en nuestro ser, quizás problemas en casa, con la familia, en el trabajo, en la propia congregación. Pero Dios en su gracia, hermanos, cuando vengan esos momentos de desánimo, el Señor nos va a fortalecer. Y estos momentos, hermano, también estaban en la vida del apóstol Pablo. Sí, que de alguna manera, siendo un hombre como cada uno de nosotros, también tenía sus propias aflicciones y dificultades. Y el Señor, hermanos, en esa gracia y en esa bondad, lo trata de afirmar, lo trata de sostener, lo trata de llevar y le pide algo. Sí, no temas. Sí. Pero creo, hermanos, así en una experiencia personal, cuando el Señor nos habla de no temer, no simplemente es un imperativo de una orden, ¿sí? De no temas, sino que a través de su Espíritu Santo o de la palabra o en el momento de la devoción, hermanos, que vienen esos momentos de desánimo, el Señor nos fortalece en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor está haciendo con el apóstol Pablo. Este imperativo, el no temas, sigue adelante, esfuérzate, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Sí. Aquí no sé ni puedo aseverarlo si dentro del pensamiento de Pablo estaba ese texto del Antiguo Testamento que el Señor declara cuando le habló a Josué en ese llamado que perseverara, que siguiera, que avanzara, que no tuviera temor. Y de alguna manera, para entrar a esa tierra prometida en la conquista de Canaán, era necesario seguir adelante, quizás viendo a todo un pueblo que con dudas, con dificultades, si era necesario seguir, Moisés había muerto, y todas esas dificultades que se enfrentan, hermanos, en una realidad humana en la que estamos. Por eso es necesario que venga una fortaleza de nuestro Señor a través de su palabra, a través de la oración. El Espíritu Santo, hermanos, hablará en nuestro corazón y nos hará saber, hermanos, que es necesario seguir adelante, como aquellos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, donde primeramente sí vimos de que muchos de alguna manera hicieron patente o evidente su fe, pero algunos otros siguieron avanzando y muchos de ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero aún así resistieron, avanzaron, caminaron, perseveraron, eh, porque creían en el mensaje del Señor. Hebreos capítulo 11 dice, aquí estamos, aquí está.
¿Y qué más digo? Versículo 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ya hablo de Abraham, ya hablo de David, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aquí es lo importante, no recibieron lo prometido. Entonces se esforzaron, aunque vieron toda la problemática, tenían por cierto que el Señor los había llamado. Así que hermanos, hoy también te invito que si verdaderamente has creído en el Señor, que Él te llamó a ti, tú has creído en ese llamado, en esa certeza de que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, que Él, hermanos, no escatimó ni a su propio Hijo para que nosotros encontráramos propiamente la salvación que el Señor tenía predestinada para nosotros y que de alguna manera, hermanos, nos redimió en su gracia y en su misericordia, regeneró nuestro corazón, manifestó fe para que pudiéramos creer en el Señor, para que la palabra y la escritura se abriera delante de nosotros, nos hiciera ver nuestra necesidad del Señor y el único medio de encontrar esa paz en nuestras vidas era a través de Cristo. Ese es el testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. Entonces, esto, hermanos, nos invita a perseverar. Aunque sabemos que el escritor de Hebreos no es, y se ha dicho que no es Pablo, pues de alguna manera esto también lo tenía claramente Pablo. Y a veces vienen esas motivaciones y esos incentivos de parte del Señor a nuestras vidas, hermanos, que nos llevan claramente a perseverar en la fe en el Señor. Hechos 18, versículo 9. No temas. Y nuevamente le da una exhortación, no temas, sino habla y no calles. ¿Sí? Sigue hablando, es una orden positiva. Síguelo haciendo, Pablo, aunque vengan dificultades, aunque sientas eso en tu corazón, yo estoy contigo. ¿Sí? Te llevaré, te usaré con el propósito, en la visión que te llamé, para que abras los ojos de aquellos que están espiritualmente muertos, para aquellos que no conocen del Señor, para aquellos que de alguna manera están perdidos y están extraviados, tanto judíos como gentiles. Entonces, ese es el mensaje que lleva Pablo. Entonces, continúa hablando y después viene una orden negativa, no calles. No calles, sigue hablando, es necesario que sigas hablando, porque yo estoy contigo. Hacíamos esa referencia de lo que decíamos a Josué, ¿verdad? No temas ni desmayes, ¿no? Porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. Y esa es una certeza, hermanos, que todos los días debe de estar, pero aquí como vemos va a haber momentos de dificultad, momentos de angustia, momentos de temor. Precisamente todo esto que estamos pasando, hermanos, por esta pandemia, a veces los corazones se llenan de temor. Pero perseveremos, hermanos, sigamos. Aquí el mandato que el Señor le había dado a Pablo y que Pablo lo explica en Romanos, capítulo 10, versículo 13 y 15, y lo mismo vuelve a hablar el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, esto va a pasar, y lo vio Pablo, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay claridad. La labor es llevar el evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son predestinados, no sabemos quiénes van a aceptar el mensaje, pero nuestra labor, hermanos, es predicar el evangelio. Y esto, hermanos, nuevamente lo reitero, Pablo había sido llamado a esto. Y nosotros también, el Señor nos ha dado ese mandato. Hechos capítulo 28, perdón, Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Ese es el mandato que el Señor hace, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, no debe dejar de hablar. Dice: sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Lo primero que le invita el Señor es que siga adelante. Ese temor, yo creo que vino una fortaleza, una paz en su ser, en su corazón, en su alma, para seguir hablando con denuedo. Como decíamos, hablar de ese Cristo, de ese crucificado, el cual vino a manifestar la obra, la bondad y la gracia que el Señor tenía para aquellos que estaban perdidos, que estaban extraviados, que estaban ajenos a la vida de Dios, que estaban sin Dios, estaban muertos, sin esperanza, como lo describe en Efesios capítulo 2. Era necesario perseverar, era necesario seguir. Ahora, aquí podemos ver lo que Pablo escribe a los Corintios, el ambiente en el cual estaba rodeado, aunque el propio evangelio estaba permeando, se estaba desarrollando, se estaba fortaleciendo. Pues a veces, hermanos, aunque haya fruto, a veces también hay dificultades que nos llevan a ese tipo de dudas, de conflictos, que el Señor, hermanos, en su gracia y en su bondad nos invita a seguir perseverando. Hechos capítulo 18, versículo 18, versículo 9. Ahí estamos. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. La versión de las Américas dice: por medio de una visión durante la noche. Sí, aquí vemos las visiones como la que tuvo en Hechos 9:10. El Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa era la seguridad en la que caminaba Pablo. Y eso es lo que describe en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya sea que esté muerto o ya sea que esté vivo, este cuerpo ha de glorificar al Señor. Esas son las declaraciones, hermanos, no declaraciones positivas del apóstol Pablo, que hoy podemos llenarnos de esa vana repetición en una declaración positiva, hermanos, sino que a veces es necesario que atravesemos el sufrimiento, la complejidad, la dificultad, la adversidad, hermanos, para seguir adelante y cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó, y uno de los principales propósitos es para la gloria y honra de su santo nombre, porque Él nos escogió para eso desde antes de la fundación del mundo, para alabanza y gloria de su santo nombre. Y también llevar, hermanos, este mensaje y manifestar con nuestra vida, dándole gloria a Dios en todo lo que hagas, dice la palabra del Señor, ya sea comida, todo sea para la gloria de Dios. ¿Por qué? El Señor está con nosotros. De la misma manera que lo hace aquí con Pablo, de una manera manifiesto, Dios está con nosotros. Y ninguno pondrá sobre ti la mano. Entonces, quizás ya había una serie de amenazas, y quizás recordando lo que le pasó en Antioquía de Pisidia, que fueron expulsados, en Iconio fueron apedreados, en Listra apedreado también casi como muerto, en Filipos encarcelado, en Tesalónica expulsado y perseguido, en Berea expulsado, en Atenas él enardecido sin ningún resultado.
Esa era la condición por la que venía Pablo atravesando con dificultad. También en Hechos capítulo 15, enojado, tiene que ir a Jerusalén a declarar y a aclarar con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén y la iglesia ahí reunida. ¿Cómo es que se iba a hablar el evangelio? ¿Bajo qué directriz? Y queda fundamentado en Hechos capítulo 15, versículo 11, que la salvación únicamente era por la gracia de Dios, y eso lo creemos hasta el día de hoy, por nuestra fe puesta en Cristo Jesús y únicamente por la gracia, como lo dice en Hechos capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe, sino siempre, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le plació en su soberana voluntad, hermanos, escogernos, amarnos y manifestar esa libertad en nuestras vidas. Pero esto es lo que le venía aconteciendo a Pablo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Entonces, quizás ya había algunas amenazas, ¿sí? Nadie te hará daño. ¿Y cuál es el por qué le pide y le exhorta que siga hablando, que no calle, que siga compartiendo, que siga manifestando? ¿Sí? Porque tenía mucho pueblo en esa ciudad. ¿Cuál pueblo? Esa es la pregunta. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le da un por qué es necesario seguir perseverando, seguir avanzando, ¿sí? ¿Por qué es necesario seguir sembrando? Dice Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que cosecha. Entonces, hermanos, él tenía que seguir sembrando y él quizás iba a ver el fruto, iba a tener noticias de la obra grandiosa que Dios estaba haciendo en Corinto. Dice aquí la palabra del Señor y se detuvo allí 1 año y 6 meses. No, eso es lo que declara la palabra del Señor y en ese tiempo siguió esforzándose, siguió compartiendo, quizás hubo manifestaciones de la salvación del Señor en medio de ellos, una iglesia se estaba levantando en ese lugar. Y vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que él dejó organizada una iglesia, una estructura, una dirección. Pero Dios, hermanos, en esa bondad y en esa gracia, lo fortalece. Dice, y estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esa era su labor, esa es su misión. Vemos cómo comparte la palabra, cómo la expone, cómo los lleva, pero también es necesario, hermanos, formar en un discipulado, llevarlos enseñando, y se cumple lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles, dice aquí. El mandato es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una ordenanza que el Señor estableció, pero pues no nos deja solos, nos deja siempre acompañados con el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya porque viene otro que nos guiará, que nos encaminará. Sí, Él va a estar con nosotros. Miren, aquí está pleno parte del texto que estamos tratando de comprender. Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Ya encontramos en el texto que bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Sí? Siempre va a haber adversidad, dificultad, complejidad, pero el Señor está con nosotros y nuestra labor es enseñar, hermanos. Y como a veces Pablo dice a los de Corintio, bueno, pues yo ya traía viandas y de una pues voy a tener que repetirlo, no importa, pues vamos a hacerlo. Como le dice a los filipenses, yo quisiera ya irme con el Señor, pero por causa de ustedes decido quedarme. ¿Por qué? Porque es necesario que siga enseñando, que siga cumpliendo la visión. Muchos de nosotros, hermanos, quisiéramos ya irnos con el Señor, pero realmente preguntarnos de una manera primaria si verdaderamente estamos cumpliendo el propósito. Y eso nos va a llevar a un entendimiento si hemos estado
haciendo la obra que el Señor nos ha mandado, porque muchos, nuevamente reitero, quisiéramos ya irnos con el Señor, rodeados de problemas, dificultades, pero Pablo declara, ¿verdad? Pero por causa de ustedes, decido que es mejor quedarme. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, y aquí yo estoy con vosotros, el Señor así lo prometió, ahí estaba dándole esa comisión a los 11 discípulos, viene la nueva promesa o la promesa plena que iban a ser investidos de poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, el cumplimiento de la promesa, Hechos capítulo 2, y todo eso mismo lo recibió Pablo, hermanos, en esa visión. Y también nosotros, hermanos, hemos sido enviados en esa misión, tenemos al Espíritu Santo y es necesario cumplir la labor para la cual el Señor nos ha llamado y nos ha exhortado a seguir adelante. Entonces, hermanos, eso es a lo que el Señor nos ha llamado, entonces, a cumplir esa labor y esa misión. Dice, entonces, aquí hay algo que tenemos que rescatar de este texto. Dice, porque yo estoy contigo, ya lo leemos, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál pueblo? Pueblo que no conocía al Señor. Eso es lo interesante. Como en Hechos, podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 48. Esto es algo impresionante. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí se habían enojado los gentiles, los judíos, los gentiles decían, pues háblanos a nosotros. Él siguió hablando, muchos se regocijaban. Y aquellos hermanos que estaban ahí ya fuera de la sinagoga, porque ya no eran aquí en la sinagoga, sino fuera de esta sinagoga, siguió hablando Pablo. Pero aquí dice algo muy interesante, los que estaban ordenados para vida eterna, los que estaban predestinados para ser salvos, creyeron. El Señor obró en ellos, hermanos. El Señor de alguna manera, como alivia, abrió su corazón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que creyeran. ¿Por qué? Porque estaban ordenados para esa salvación. Entonces va a haber dificultades, hermanos, va a haber adversidad, pero hay pueblo que no sabe que es pueblo y que es necesario que alguien llegue y les comparte el evangelio, como lo leímos en Romanos capítulo 10, versículo 15 en adelante. ¿Cómo es importante que se comparta el evangelio? Porque hay mucho pueblo que no sabe que son pueblo, ¿no? Dice entonces, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por aquella toda provincia. Y aquí, bueno, lo que siempre es la oposición. Estamos hablando o estamos tomando este texto. Hechos capítulo 16, otro ejemplo, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, que era prosélito, que era temerosa de Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Vemos siempre la participación divina, a los que el Señor escoge, a los que el Señor por medio del Espíritu Santo les habla, les enseña, les ministra, les dirige, ¿sí? Como vemos que el Señor nos escogió. Efesios capítulo 1. Sí. Dice, bendita sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad del Señor. Ahí más allá, hermanos, como lo hemos estado compartiendo, de decir el libre albedrío, yo el Señor lo acepté, no. Operó, hermanos, el beneplácito de la voluntad del Señor, el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió, ¿sí? Dice, para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, dio a su hijo, no escatimó ni a su propio hijo, hecho en Romanos capítulo 8, versículo 33, 34 y 35, no escatimó a su hijo, ¿sí?
Dice, el quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros de toda sabiduría e inteligencia. Romanos capítulo 9 nos habla también de esa predestinación, que no se habían hecho nada, aún los gemelos, los mellizos que estaban en el vientre, y aún a Dios le plació escoger a uno, y no habían hecho nada aún. Esa es la predestinación. Eso es de lo que está hablando el texto ahí en Hechos capítulo 18, versículo 11, de cómo había todavía mucho pueblo. Romanos capítulo 9, que es el texto que decíamos, versículo 11, pues no había aún nacido ni aún habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, eso es lo complejo, cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero hay dos cosas muy interesantes. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Quién lo decidió? Dios mismo. Porque esta declaración, Dios tenía pueblo todavía en esa ciudad, aunque fueran hermanos, gente que estaba en corrupción. Hay mucha gente que dice, no, pues déjame estar bien para ir a la iglesia. No, hermano, porque estás mal. El Señor es necesario que alumbre tu vida, que llegue la luz, que llegue esa gracia, que llegue esa misericordia a tu vida y Dios se manifieste de una manera plena a tu corazón. De eso es de lo que estamos hablando, hermanos, en el Señor. Entonces, podemos ver esto. Pablo permanece año y medio. Había creyentes en todas las provincias, mucha más gente, porque el Señor le dijo, hay mucho pueblo, segunda de Corintios 1:1. Y vemos ese fruto de creerle al Señor 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano de Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en Acaya. Acaya es la región ahí de Corintio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Apolos también llega a esta región, por eso había un conflicto cuando se escribe la primera carta a los de Corinto. Unos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, ¿sí? Otros de Pablo. No. Estos llegaron a compartir esa ciudad, ese lugar, la región de Acaya. Estamos hablando, ya lo dijimos otras en el mapa, una región. Ahí estaba Corinto, ahí estaba Grecia, estaba Atenas. Es donde Pablo llegaba a compartir. Pero aquí vemos una manifestación en esta segunda carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya era una iglesia formada con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Había creyentes, Romanos capítulo 16, que es el fruto de la perseverancia de Pablo y de esa exhortación del Señor a Pablo, de por qué tenía que seguir adelante. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis a cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esa región de Cencrea eran algunas creyentes de esa parte de región de Corintio. Sí, Chloe y su casa, Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Por los de Cloé, los que estaban ahí y junto con su casa, acaso está dividido Cristo. ¿Sí? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Sí. Entonces vemos que ahí dice el versículo 14, gracias a Dios que no bautice a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé en la casa de Estefanas. Por los demás, no sé si bauticé a algún otro, y ahí aclara que el Señor no lo envió a bautizar, pero participó también
llevando el bautismo. Primera de Corintios 16, que estamos viendo todo el fruto que hubo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Ellos venían de Corinto, lo fortalecieron a Pablo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, que son otros más que fueron el fruto de ese mensaje que Pablo había estado llevando. Tercio es otro 16:22, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila parece que regresan a Roma. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación en mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Perdón, eran Romanos 16:22. Vamos, Romanos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Sí? Os saludas a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, que es el fruto de lo que estamos viendo, de lo que Pablo obedece al Señor. Había mucho pueblo en Corintio, ¿no? Que eran los dones que el Señor había repartido ahí en esa ciudad, como lo dice en Efesios capítulo 4, Él dio dones a los hombres. Está hablando de hombres. ¿Sí? Hay un notable crecimiento en el tiempo, en el año y medio que Pablo permaneció en ese lugar, hay un notable crecimiento en el Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que creemos en el Señor, que de alguna manera es llevado a continuar con su misión evangelista, de misionero, ¿sí? Y el Señor, como lo leímos en Mateo capítulo 28, versículo 20, siempre iba a estar con ellos, porque así lo prometió. Sí. Dios ha elegido un pueblo desde la eternidad, Efesios 1:4. No sabemos quiénes son elegidos. Nuestra labor es predicar el Evangelio, siempre mirando hacia la necesidad de cada hombre. Así como el Señor algún día tuvo misericordia de nosotros al permitir que el Espíritu Santo viniera y nos convenciera de pecado, hermanos, así en muchos quizás vendrá a hacerlo. Sí. Pablo se dedicó a sembrar, a compartir el Evangelio. Él no sabía quiénes eran salvos. El Señor sí, por eso le pidió que se quedara en esa ciudad, que se esforzara, que avanzara, porque había todavía mucho pueblo que necesitaba que oyera el mensaje. Entonces, siempre va a haber oposición, hermanos. Siempre va a haber dificultad, pero es necesario que haya hombres que le crean a Dios, hombres y mujeres que lleven el Evangelio. Entonces, dirán algunos, bueno, si Dios ya escogió a los que han de ser salvos, pues el Señor nos va a salvar. Pero el texto es claro. En Romanos capítulo 10, capítulo 11, es necesario que alguien vaya a predicar el Evangelio. Viene el antecede el capítulo 9, que habla de la predestinación. El capítulo 10 habla la necesidad de la predicación del Evangelio. Tenemos que cubrir las dos áreas. Creemos en la predestinación, pero también creemos en el mandato que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y que es necesaria la predicación que algunos oigan para que sean alcanzados por el Señor Jesucristo, convencidos por el Espíritu Santo. Pero Dios, hermanos, es el medio que usa la predicación del Evangelio y a eso hemos sido llamados. Esto es lo que nos dice este texto, hermanos. Que es necesario que perseveremos, que hay mucha gente aún que sí está perdida, pero también dentro de tantos esos perdidos hay mucho pueblo del Señor que es necesario que escuchen el mensaje de nuestro Dios. Y eso te invito, hermanos, a que perseveres,
A lo mejor algunos no te van a hacer caso, algunos te van a odiar porque tienes la palabra, dice el Señor en Juan, capítulo 17, te van a dejar de hablar. ¿Sí? Tú vas a tener tus propias dificultades, tus propios conflictos, pero el Señor nos llama y nos invita a que perseveremos siempre en el Señor y continuar predicando el Evangelio, porque el Señor lo ha prometido, Él va a estar con nosotros. No temas, sigue hablando, no calles, no, porque el Señor está contigo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos en ese amor que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, derrames de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, en cada uno de nosotros y podamos perseverar, Señor, siempre creyendo, siempre esforzándonos, siempre esperando en ti, Señor, que aun a pesar de las pruebas y las dificultades, Señor, creemos que tú vas con nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a perseverar, Señor, en la fe y creyendo en todo momento, Señor, que si tú nos has enviado, Padre, has prometido estar con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos fortaleza y entendimiento, aun a pesar de la prueba, podamos seguir esperando y confiando en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga. Nos despedimos en esta ocasión y le damos gracias al Señor que nos permite estar llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te sigo invitando, hermanos, a que participemos los días martes. Tenemos nuestro culto de oración. Por algunos que no tienen la oportunidad de llegar, se sigue abriendo, hermanos, ahí el Zoom para que podamos participar de la oración. El día miércoles tenemos nuestro culto doctrinal, hemos tenido algunos problemas, hemos dicho, hermanos, que vamos a dedicarle nuestro esfuerzo y nuestro empeño primeramente a predicar la palabra y a los que están ahí. Y si hay algún impedimento, hermanos, quizás por alguna falla técnica, alguna situación que no se pueda acomodar, vamos a estar a transmitirlo. Si hay alguna dificultad, se está grabando y posteriormente se sube. Lo mismo los domingos, estamos transmitiendo en vivo. Miércoles y domingos es en vivo la transmisión. El miércoles la enseñanza de la palabra, el domingo culto de adoración, el día sábado nos estamos reuniendo, también estamos yendo a la limpieza y estamos teniendo un estudio de lo que es la iglesia, la eclesiología, que es necesario tener un entendimiento, cuál es la razón y el propósito de la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su fundamento. Eso lo estamos enseñando los días sábados. Y este estudio lo estamos subiendo todos los domingos, 4:30 de la tarde. A veces se llega a retrasar un poco al subirlo, 5 de la tarde, pero se está enviando este estudio y sigamos adelante, hermanos, perseverando en el Señor, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Cuídate. Por las noticias que hemos estado escuchando, hay un rebrote de esta situación y pues sigamos atentos, sigamos orando y sigamos confiando en el Señor. Seamos prudentes. En la iglesia nos estamos reuniendo, teniendo las medidas, hermano, pertinentes para que tengamos el menor contacto, usemos nuestra cubrebocas, seamos sanitizados y podamos participar plenamente del culto. El Señor te bendiga y esperemos, hermanos, y confiemos en nuestro Señor, que todo esto, hermanos, ayude para seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes y el Señor sea con todos ustedes. Bendiciones.